La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda, con el gusto de siempre de poder compartir tiempo y espacio con mis compañeros y amigos en cabina, dando la bienvenida a Joel, que una vez más está aquí acompañándonos tras bambalinas, con él nos está ayudando a hacer las traducciones, entonces para Estados Unidos, ya que ya somos internacionales, que Radio Humanismo es internacional, nos observan desde, he visto de Honduras, Colombia, desde Oklahoma, desde New York, desde distintos lugares, y bueno, agradeciendo la compañía de todos ustedes, a los que se integran a las sesiones. Saluda, Holmes, saluda por favor. Buenas tardes a todos, ojalá que les guste el tema, que a mí sí me está gustando mucho, es muy interesante y bienvenidos y gracias César y Carlos por invitarme. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es... Ahorita bueno, ya falta lo checamos. Muchísimas gracias Holmes, gracias Joel por la compañía y dando la presentación también a mi compañero, amigo, colega en cabina. Buenas tardes César, adelante. Hola Charlie, a todos los que se están integrando a la transmisión. Y pues nuevamente, como siempre digo, para dar un punto de vista, para ver si le es útil a alguien, ¿no? Que le pueda ayudar este tema, que ya es la tercera sesión que estamos hablando de relaciones destructivas. Ya aquí varios veo que se mueven como Lozano con sal, cada que se toman ciertos temas, pero con el gusto de siempre. Gracias por el tiempo, la amistad y el espacio, Charlie. Y pues a darle un ratito más. Claro que sí, y ayer comentaba Alejandro que no es que seamos expertos en el tema por experiencia personal, por supuesto, sino es una cuestión de que hemos sido estudiosos muy de cerca de este tema, de esta área. Exactamente, hemos hecho prácticas de campo con la única intención académica, ¿no? Con fines académicos, entonces pues uno se arriesga para que otros eviten este tipo de situaciones. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la clínica y como cada semana acostumbramos a hacerlo, de entrada agradecer la compañía que nos brindan y por supuesto también el poder hacerle la invitación a visitar la clínica, que es donde se brindan tratamientos de recuperación para personas con conductas compulsivas en cuestiones de tratamientos residenciales, internamientos, adicciones a sustancias, alcohol y drogas, y donde también se brindan terapias externas a personas con conductas, podrían decirse autodestructivas, pero aplica en comportamientos otros, ¿no? Adicciones de ingesta y de proceso, codependencia, ansiedad, depresión, por supuesto alcohol y drogas, bueno, se trabaja en todas esas áreas, lo que a cada quien le pegue o le pegue cada quien. Y por supuesto también hacer la invitación al grupo Samadhi. Decía ayer Alejandro que las inducciones se hacen a partir de este próximo lunes. La invitación está abierta a conocer el modelo de tratamiento que ofrece el grupo Samadhi, un grupo de desarrollo humano, y pues bueno, con la invitación también a mencionar la cuestión del libro Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro en paz descanse Roberto Gutiérrez Valdés, y las memorias que ya nos actualizamos o modernizamos relativamente, ya no son tan nuevas también las memorias USBs, pero ya no son CDs, ya son memorias, y cada memoria trae 5 discos, entonces la información se les puede brindar en los números que aparecen en los flyers, que es el de la clínica y el de un servidor, y pues bueno, el material está ahí para que aquellos que lo consideren pues conveniente. Y por supuesto, recordarles que apoyarnos por favor con el compartir, reaccionar y comentar. Eso ha hecho y sigue haciendo que esto siga creciendo. Se agradece el apoyo brindado y pues bueno,
también es una forma de motivar a que esto siga generándose como el movimiento que ya después de 14 años sigue siendo. Los iniciadores, pues bueno, Roberto y Alejandro continúan, algunos se han adelantado, porque no nos han dejado, simplemente se han adelantado, y pues bueno, aquí seguimos haciendo nuestra labor, aportando, como bien dices, César, con pues un punto de vista a lo que esto es. Y pues bueno, La experiencia es el 16. La experiencia es el 16, 17 y 18 de septiembre, que es viernes 16, sábado 17 y domingo 18. Ya algunos conocen la dinámica. Para quienes gusten ir a acompañarnos a apoyar en las labores que ahí se requieren, y quienes vayan por primera vez a escribir o a dar seguimiento a uno de sus escrituras, también bienvenidos. Y conocer un nuevo modelo, ¿no? Porque hay quien de una u otra forma... yo soy de la idea, y es un punto de vista, que algunas instituciones, entiéndase anexos o AA como una comunidad, a veces se ha llegado a manchar por el trabajo de algunas instituciones, no tengo nombres en general, no quiero pisar nada, y pues bueno, eso incluye a lo que son el programa o el modelo de cuarto y quinto paso. Se escuchan muchas cosas, la intención o la invitación sería precisamente a darse la oportunidad, el permitirse verlo desde una óptica diferente, y pues si después de un trabajo hecho se considera que pues vaya, no hay beneficio, pues también se tiene todo el derecho, ¿no? Roberto en paz descanse decía algo referente con respecto a hablar de algo que no se conoce, ¿no? Decía él que quienes hablaban mal de un modelo de cuarto y quinto paso, ahora porque no trabajaron o porque no lo han hecho. Entonces, no trabajaron de la forma idónea, adecuada, o no lo han hecho. Y personalmente hablar de algo que no se conoce, pues a veces raya más en la ignorancia, ¿no? ¿Sí o no, Holmes? Que te pasó con el sushi, ¿no? Que decías, no, es que sabe bien fea. Si la has probado, dice, no. Digo, el sushi, dice, tampoco, ¿no? Entonces, pues... darse la oportunidad, ¿no? Esa es la intención, la invitación. Y bueno, ya continuando con el tema en forma, estamos hablando de relaciones destructivas, y pues esto da realmente para un buen rato, ¿no? Realmente hay mucha tela de dónde cortar, y pues bueno, principalmente pues trabajar ahora lo comentamos hace unos momentos antes de comenzar, con respecto a la cuestión de por qué se mantienen las personas en las relaciones destructivas. A inicios de sesión, nada más a forma de recapitular, mencionábamos brevemente que al describir una relación destructiva no solamente se hace énfasis en una relación de pareja, una relación tóxica, como les dicen, como dice la chaviza, ¿no? Sino en general puede referirse a la relación con el padre, con la madre, hermanos, amigos, trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo que implica una relación puede ser tanto relación sana o saludable, como una relación destructiva o tóxica, como lo hacen mención. Pero esto tiene un génesis, o no, sin embargo, esto tiene un génesis. Ahorita que lo comentamos inclusive con el licenciado Ismael, se hablaba de esta parte, ¿no? De cuál pudiera ser, o cuáles, entre otras razones, pudieran ser los factores que permiten o imposibilitan que una persona se retire de una relación con estas características. Ya mencionábamos la cuestión de la violencia física, psicológica y emocional, y hay personas que dicen, es que el que está en una relación destructiva está porque quiere o porque le gusta sufrir. A veces hay una condición, no sé si estés de acuerdo, aquí Roberto ha mencionado, por ejemplo, mucho lo que es la desesperanza aprendida. Yo he escuchado, sí, algunas personas que dicen, pues es que, pues ya qué hago, o sea, de todas maneras siempre peleamos, no importa qué diga o qué haga o qué intente hacer, las cosas van a seguir siendo de la misma forma. Es lo que hay, y lo mencionamos también con estas frases de, es que quién me va a aceptar si yo dejo a fulanito o fulanita de tal, ¿no? La persona se percibe a sí misma como indefensa. También se le conoce o se le menciona como indefensión adquirida, indefensión aprendida. La cuestión es, de entrada, para poder llegar a una relación en general, se necesitan recursos. Es decir, si no tengo la facultad o la disposición, por ejemplo, para hablar con alguien más,
pues salvo que sea el otro el que tome la iniciativa. Ujú. Pero aún así llegando el otro, la otra parte, pues seguir con el ritmo de la conversación, con la comunicación y demás. Por otra parte está para poder darse cuenta si me siento satisfecho o no en determinada relación, está implícito el realmente cuánto creo o cuál creo que sea mi valor. Ahora que estamos, por ejemplo, hablando aquí, sí, hablando de autoestima aquí en la clínica, de repente veo las caras así como de, yo no sé cómo describirlas exactamente, pero vaya como, de repente abren los ojos así como, no man, ¿no? A poco por eso me quedé, ¿no? En cuestión de que hay quien considera que su valor es ese. No que quiera eso, sin embargo, lo mencionaba una referencia es, hay quien cuando le pasan cosas positivas o agradables, lo considera un golpe de suerte. Y sin embargo, cuando le pasa, o más bien tiene una consecuencia desagradable o desafortunada, se considera merecedor de esa circunstancia negativa. Es como, por ejemplo, si me pego en el pie, pues es por pendejo, pero si me pagan por el trabajo que hago, pues es porque el otro es bien compasivo o muy amable o vaya, es una cuestión ajena a mí. Sí, o sea, un golpe de suerte, por eso lo mencionaba así. Vaya, para poder relacionarme, insisto, en general, con cualquier persona en estos recursos, si persisto o me mantengo en una relación en la que no me siento satisfecho o satisfecha, muy probablemente sea de entrada parto de la base de cuál es el valor que considero tener, realmente cuáles son las herramientas que considero tener también para poder generarme o desarrollarme una realidad diferente a la que en este momento estoy viviendo, qué tanto creo que vale la pena, que a veces esa expresión de vale la pena creo que está muy, pues se presta a la malinterpretación desde mi punto de vista, porque decir, si vale la pena, esfuérzate, espérate, ¿a qué te refieres con valer la pena? Porque probablemente en ese... sí, y por pena a veces el penar, si es a lo que algunos se refieren, no, o sea, por donde le quiera ver, me estoy sintiendo mal conmigo, ya estoy en terapia, me doy cuenta que me estoy autotraicionando, que me estoy quitando valor, me estoy dando cuenta de que no me siento satisfecho, que no me lleva a donde quiero, etcétera, etcétera, pero sigo persistiendo en esa relación, porque como lo mencionamos hace rato, a veces está la creencia, y lo mencionamos anteriormente también, de en algún momento va a cambiar, todavía permanece esa esperanza o ese pensamiento mágico, esa idea fugaz de en algún momento va a ser diferente la relación, basado en el pensamiento mágico de mi amor lo va a cambiar. Ya que se dé cuenta de lo mucho que valgo, me va a voltear a ver y va a decir, ¿cómo fui tan tonto, no? O tan tonta. Ya desde el momento en el que estoy en una relación así, esperando que el otro sea el que me dé un valor, inherentemente a ello creo que me estoy devaluando a mí mismo en ese sentido, no sé qué piensas. Sí, de hecho ahorita también lo comentábamos, Charlie, y coincido contigo en el aspecto de que muchas veces no logramos ver o no identificamos que verdaderamente, yo creo que una de las claves es que estamos dentro de una relación tóxica o destructiva. ¿Por qué? Porque lo normalizo como tal. Veo que en casa vi ese comportamiento, pues muchas veces veo, pues es normal, ¿no? O es lo que merezco, o necesito buscar una persona que me reafirme lo que vi en casa. Ahí es cuando muchas veces no me cae el 20 o no cae el 20 de decir, ¿sabes qué? Verdaderamente esto ya no me está gustando, ya no me está agradando, ya no encuentro algún beneficio. Pero también existe la otra parte, se me hace, en el sentido de muchas veces, aunque yo me dé cuenta, no sé si te refieres a eso, no tengo las herramientas para poder salirme de ella. Había escuchado y leí y también que, digo, tú sabrás más de este tema, digo, no por la situación, no por lo vivido, claro, no por lo vivido, sino porque lo manejan no aquí en la clínica. Ajá. Que una relación destructiva es semejante a estar en drogas o estar con una adicción, vaya. Ajá.
porque a pesar de que sabes que te estás madreando, sigues ahí, y te dicen y te hacen, te reflejan ciertas cosas y aún así dices, bueno, yo estoy feliz con los pequeños momentos que me da la sustancia, que en este caso puede ser una pareja. Esos flachazos de felicidad pues me mantienen vivo, ¿no? Casi. Y hacen que siga luchando por una relación que muchas veces pues ya no tiene futuro. Exacto, ya no hay futuro, ya no hay para dónde estirarse, ¿no? Y tocar la parte también, como comentábamos antes de iniciar la sesión, de que muchas veces te comentaba así como ya era muy expuesto en la parte de que la mujer era la que normalmente estoy en una relación tóxica o destructiva. A mí me ha tocado verlo o escucharlo de hombres como tal. No con eso quiero decir que no exista. Sí, y pues yo creo que van ahí a la par, ¿no? Pero culturalmente, socialmente, yo creo que la mujer en este aspecto lleva una carga más pesada en el sentido, como te comentaba, de decir, tú tienes que luchar por esa familia, tú tienes que salir adelante con esa familia. Como que se le genera más esa carga a una mujer que a un hombre. Como que socialmente cuando un hombre llega y dice, ¿sabes qué? Es que soy golpeado, soy maltratado, no te muevas. Ya mejor me enfoco comiendo mi dulce. Sí, pues qué mala. Sobre todo en ciertos ámbitos también pues no es muy fácil decirlo, porque pues no te bajan de todas las frases que conocemos, ¿no? Pero era lo que te mencionaba, socialmente es más la carga en una cuestión para la mujer que para un hombre. No sé si estés de acuerdo en esa parte. Como lo mencionábamos, es bueno, parte del comportamiento del ser humano, no quiero absolutizarlo, pero como una referencia, es un modelaje, es algo aprendido. Claro. Eso hemos platicado anteriormente con respecto a pues, donde dicen aquí los familiares, en otras clínicas, por supuesto, ya me estaba perdiendo de clínica. Es que, ¿por qué mi familiar es tan mentiroso, no? No lo sé, tú dime, ¿no? Es que no sé por qué mi hijo es tan pendejo para elegir a sus parejas. No lo sé, ¿cómo se lleva con su esposo? Es hijo de la chingada, no me hables. No, quién sabe cómo por qué será así. Pero si bien también está, como lo mencionaste hace un momento, la cuestión, y esto lo comentó en una ocasión, o lo ha comentado Roberto, cuando dice que una relación donde se vive, por ejemplo, con un alcohólico, no solo se aprende el alcoholismo del padre, sino que a veces se puede replicar el comportamiento del cuidador de la madre, independientemente de si se es varón o mujer, en ese sentido como una referencia del comportamiento modelado. Pero, más sin embargo, también está la cuestión de lo que pesa realmente en ese sentido no es lo que se dice, sino lo que se ve que se hace. Yo podría decirle, por ejemplo, a mi hija, sé feliz y disfruta de tu vida. Sin embargo, si yo tengo una cara, baja, pues, sí, o sea, conmiserado, pues a lo mejor no lo dirá ella, pero sí su comportamiento expresará, pues es que no puedo ser congruente. No sería congruente, claro, por supuesto. Entonces, en ese sentido, una de las razones en las que se ha comentado, por ejemplo, por qué una persona se queda dentro de este tipo de relaciones, además de no saber con qué elementos cuenta, además de esta desesperanza, además de este modelaje, además de esos comportamientos que suelen ser en gran mayoría replicados, es por la dependencia que suele generarse hacia lo que esa figura representa en mi vida. Lo mencionamos, por ejemplo, si el caso es de la hija o el hijo, vamos a ponerlo así, en donde el padre se fue, yo te mencionaba tras las cámaras, por ejemplo, y lo he comentado aquí constantemente en la clínica, o suele ser una referencia de mi parte, que en algún momento yo en mi adolescencia, cuando estaba joven, más joven, sigo joven, sí, no estoy diciendo que no, estoy joven, pero la cuestión es, la mayoría de mis amigos eran mayores que yo,
Algunos eran relativamente de 5 años, otros eran, llegué a tener amigos mayores de, o sea, 20 años arriba de mí. Y hoy que lo veo en perspectiva, en ese momento mi argumento, como te decía, era es que con los de mi edad me aburro, ¿no? Es que con los de mi edad pues, se me hace que hablan puras tonterías, sí, ¿qué me pueden enseñar, no? Yo buscaba, y en ese momento sí lo decía, pero no concientizaba lo que estaba diciendo, buscaba a alguien que me enseñara algo. Ahora con un poco de lo que he visto, he escuchado y inclusive he comentado, puedo percatarme que por lo menos en mi caso, sí buscaba una referencia de esa figura masculina o de esa masculinidad en mi vida. Yo crecí rodeado de mis hermanas, de mi madre, y pues era como... Yo veía, por ejemplo, películas en donde el hijo o el niño se pone la ropa del papá, la corbata, el saco, y voy a jugar a que voy a trabajar, ¿no? Y yo buscaba así ropa como de, pues, ¿dónde está la chingada corbata? Y pues veía los tacones. No justifico absolutamente nada. Quiero aclarar. No. La cuestión es que pues buscaba ver a mi alrededor y veía tacones, veía las Barbies, veía los vestidos, veía etcétera. O sea, vaya, cosas de mujeres. No estoy diciendo nada, ni insinuando nada más. La cuestión es, y cuando tuve o encontré la oportunidad de convivir con otros varones, pues yo generalmente sí buscaba la figura tanto más fuerte, más grande, quizá a veces mal direccionado, era el que era más atrevido, más rudo. Y ese era como los cachorros, ¿no? Buscan en una manada al líder como el más fuerte, y a ese me juntaba, o a ese me llegaba, pues. Por supuesto, en mi caso, pues eso no resultó en una muy buena referencia. En cuestión pareja, por ejemplo, me preguntabas cómo esto interfiere o tiene que ver con la relación con la mujer o la pareja que se tiene. Si el caso es el mismo, en donde el padre no está y el hijo busca esa figura representativa, hay casos en donde la mujer, pese a que el padre está yendo y viniendo, es alcohólico o cualquier situación, y se queda. Yo he escuchado aquí algunos comentarios de algunos pacientes que dicen es que a mí me frustra mucho porque mi mamá nunca se fue, o sea, le aguantó todas sus chingaderas a mi papá, y yo no entiendo por qué trato así a mi pareja. Agarraste la otra por ahí, ¿no? Exactamente. La referencia. La referencia como una referencia podría ser la cuestión de como una especie, no sé, lo veo como un escenario a lo mejor un poco pues macabro, o como, me atrevería a decir, innecesario, sin embargo por algo surge. La cuestión de entonces mi pareja, a ver si ella sí tiene y perdón por la expresión, a ver si mi pareja sí tiene los huevos de irse y no como mi madre, por ejemplo. O al revés, ¿no? A ver si mi madre aguantó, todas van a aguantar y menos. ¿Sí? Si mi madre aguantó todas las pendejadas de mi padre, todas son iguales, y es que a eso se suman ese tipo de creencias, ¿no? Todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Y ojalá fuera nada más, bueno, no ojalá, pero nada más quedar en la situación de todos los hombres son igual de perros, no, o sea, todos los hombres son iguales, y pues yo soy varón, entonces mi pareja es mujer, y pues bueno, se tienen como que esas referencias de, pues si mi madre aguantó, si fuese el caso por ejemplo, y mi pareja también tiene que, y hay quien le reclama a su pareja cuando se va. No aguanta nada, ¿no? Pues nada más me fui infiel como 30 veces y andaba de marihuana, no daba el gasto. No aguanta nada. Mi madre aguantó más o mi padre aguantó más, porque como lo decíamos un momento, también están esos, aunque no, y decías bien, ¿no? Esos no tan sonados casos de hombres que se permiten violentar por sus parejas. Pues vaya, hay una presión hacia el varón de ¿cómo te vas a quejar de tu pareja que te pega, ¿no? O sea, tal tamañote que tienes, estás todo ponchado, estás tatuado y tuviste no sé quién sabe cuántos lugares, pues como que parece absurdo, ¿no? Dicen por ahí. La cuestión es que inclusive ese tipo de situaciones, la persona, yo soy de la idea de que no se queda porque sí. Lo comentaba en una ocasión Alejandro cuando hablaba de la víctima, ¿no? Que se ha reforzado constantemente el hecho de afirmar, valga la expresión, que en cuestión en relaciones de adultos, o relaciones de adultos, el abuso no existe.
Entonces dice, por supuesto, hablando de es que no me podía ir, pues ya tienes tus pisitos, o tienes sus recursos, y si no puedes hacerte de unos. Se hacía más referencia en cuestión de decir que fui abusado por mi pareja, pues es como, ¿dónde están tus manos, tus pies? No me refiero a que respondas la agresión, sino a por qué no te fuiste. En algún momento. Y se hacía énfasis en que la víctima es víctima porque obtiene un beneficio de esa postura. Es como cuando dicen, es que mi pareja es es muy agresivo, ¿no? O cada que se enoja o llega borracho, o sea, bien controlador. Pues sí, pero ¿qué hay detrás, no? De ese control que ejerce, o que dices que ejerce la otra persona. No digo que no lo sea, sino sin embargo, ¿qué más hay? O sea, porque si fuese inherentemente malo y tú estás así con una persona que tiene ese trato sin una razón o una motivación a que darte un beneficio, pues entonces igualmente habría que checarte a ti, porque pues el otro se entiende que es culero, ¿no? Se entiende que es agresivo, violento, lo que sea. Pero ¿y tú entonces cómo te defines al quedarte con una persona con esas características? Y entonces y lo escuchaba la otra vez, decía una persona, es que mi problema es que yo soy muy noble. Decía, ahora resulta que la nobleza es un defecto. Ahora resulta que el ser demasiado noble es les decía, a lo mejor estás confundiendo ser, a lo mejor muy excesivo de mi parte, o sea, a lo mejor estás confundiendo ser noble con ser pendejo, ¿no? Con el que tu filtro no esté bien direccionado hacia qué clase de personas, con qué clase de personas te quieres relacionar. Es que yo me abro con todos. Pues es que a lo mejor ahí está el conflicto, porque de entrada nada obliga al otro a responder como yo espero que reaccione. Por ende, tampoco nada obliga a la otra persona a ser recíproco o a darme exactamente lo mismo. Es como el que dice, lo platicamos la otra vez, yo doy sin esperar nada a cambio. Pues no sé, o sea, a lo mejor y sí, pero entonces ¿por qué te encabronas cuando te dicen que no, cuando no te agradecen? Pues es que es lo menos que pueden hacer, es lo menos que tú esperas, pero pues a lo mejor el otro no tiene las herramientas para agradecer y podrá sonar a una estupidez y podría decirse que pues, es sentido común o por simple educación, pero ese es el tema. Yo no conozco la historia de la otra persona y no sé si cuenta o no con las herramientas para tratarme así. Es más, es cuando, por ejemplo, dicen... ¿Metes expectativas? Parte de las expectativas, porque dicen es que mi pareja no me ama, y a veces el conflicto es que no le ama como esa persona quiere, y la referencia es esa, que no te amen como tú quieres no significa que no te amen. Te aman a sus capacidades, a sus limitaciones, a las herramientas que tienen, y si eso no te es suficiente a ti o no me es suficiente a mí, yo también tengo el derecho de decir, me voy a la chingada, o sea, simplemente... Si no considero que este trato va al valor que yo considero tener, tengo el derecho de decir que me retiro. Sin embargo, si mi postura es la de quedarme a esperar a que la otra persona corresponda a lo que yo le doy, pues mejor agarra una silla, ponte cómodo, porque quién sabe cuánto tiempo puede tardar. Además de que algunas relaciones se mantienen en el me voy a quedarle viendo para ver si así capea la indirecta, ¿no? Y dices, no, o lo dices o no lo dices. Lo platicaba en una ocasión con unos pacientes que me decían, es que, y muy como el chiste de Franco Escamilla, ¿no? Es que no consideré que fuera necesario decirle que tenía hambre. Yo le dije que allá había un restaurante. Dije, pero, perdóname, a lo mejor yo también estoy muy pendejo, ¿no? Pero si tú me dices allí hay un restaurante, pues ahí está chido, ¿no? Pues qué buena localización le pusieron y demás. Yo no entiendo allí, o personalmente, mi capacidad de comprensión todavía no alcanza a mencionar lo que tú quieres. Sí, exactamente. O sea, prestarse a las interpretaciones muchas veces es caer también en un conflicto. En el es que yo pensé que tú querías esto, es que yo quería... Mejor pregunta, o haz afirmaciones en positivo, ¿no? Hazle saber a la otra persona realmente cuál es tu necesidad y la otra persona también, sabiendo sus capacidades, sabrá si puede cumplir con esa expectativa o no. Porque el poner expectativas sobre alguien más sin decirle, pues es doblemente pendejo. Perdón que lo diga así, pero ya le dijiste por lo menos qué esperabas de él o de ella. No, pero pues ella debería saber o él debería saber que no me gusta que me agredan. Pues es que si te quedas después de la primera vez que te agredió, pues a lo mejor está entendiendo que te gustó.
No sé si me explico con esa parte, digo, me viene a la mente, ¿no? Como una pendeja idea, si te ves como... Y hasta para el agresor, ¿no? Pues sí le gusta, ¿no? Pues Porque sí, no o sea, se fue. exactamente, Ni o sea, gestos hizo. Nomás le pegué y me puso la otra mejilla, pues entonces yo asumí que quería más, ¿no? Pero dentro de la... Lo vi sexy, entonces. me prendí dentro de la misma mentalidad y por supuesto sin ser despectivo, es preguntarme, o por lo menos como una sugerencia, una invitación como tal, preguntarme de entrada cuál es realmente el valor que tengo. En cuestión de relaciones destructivas, suelo ser específico o enfático en la cuestión de cuál es tu valor, independientemente de dónde te encuentras en este momento, por lo menos temporalmente, cuál es el valor que consideras tener como ser humano, como persona. Hablábamos en sesiones pasadas de que hay quien se queda por los hijos, porque ya tienen muchos años juntos, por las creencias de que te casaste, te chingaste, por un beneficio económico, e independientemente cuál sea esa referencia, por ejemplo, si fuese por la parte económica, pues entonces disfruta de tus nuevos zapatos, ¿no? Disfruta de lo que sea, disfruta del sexo que te da, porque hay quien dice, pues es que pues es muy buena en su chamba, ¿no? O muy bueno en su chamba. Pues si lo vale para ti, mira, Con nada su más. beneficio, Sí, ¿no? exactamente. Si para ti lo vale, pues no digo que esté bien porque no pretendo caer en la cuestión de evaluar ese comportamiento, sino más bien si a ti consideras que te funciona, Sí, funciona. pues dale, o sea, si realmente te da un beneficio, pero si el costo está siendo más alto que el beneficio, sería importante como sugerencia, como invitación, insisto, reconsiderar si yo como ser humano valgo esa parte, porque entonces me atrevo a decir que el que permanece como dependiente en una relación así, ni siquiera sufre por lo que el otro le hace, sino por lo que se permite vivir, por lo que se permite que le hagan, porque reitero, la cuestión de... Considero que va más hacia la cuestión de que lo que me permito que me hagan, porque si yo digo que valgo un chingo, entonces si me quedo en una relación donde me están tratando no acorde al valor que digo que tengo, pues eso se le llama autotraición, o puede entenderse como autotraición. Entonces, aún sabiendo lo que sé, me sigo permitiendo que me pendejeen, que me maltraten, que me minimicen, me hagan sentir de una forma menos. Pero sí, entiendo todo eso que mencionas y estoy de acuerdo, Charlie. Lo que yo me quedo con esta parte, para mí, punto de vista, más bien ese rol que se juega en una relación es aprendido como tal. De algún momento, lugar, persona tomaste como referencia. Porque, ¿a qué me refiero? A que tú como niño, cuando empieza una relación de adolescencia, porque no realmente esto no se presenta también nada más en cuando ya es mi esposa o No. eso hasta los chavillos, no sé si te has tenido la desfortuna de vivir en el aspecto de que ves a los chamaquitos de secundaria jaloneándose y dices, ah, cabrón. O sea, si fuera mi hija, aparte de que le daban su madre a él, le daba 2 cachetadas a ella por deja de jala, ¿no? Pero lo ves a todas las edades y en todos los entornos como tal. Porque ahorita se está manejando, se está viendo en la parte de pareja. Pero bien lo mencionaste, lo hay en las relaciones entre padre e hijo, entre hermanos, en cuestiones de trabajo, entre amigos, nada más que no son tan expuestas como en cuestión pareja. Otra cosa, tú lo mencionabas en el aspecto de costo-beneficio. ¿Qué me está haciendo funcionar? Siendo funcional en ese momento para quedar y aguantar esa parte. Digo, no porque digas, es que me es funcional que me ponga 2 cachetadas porque me mantiene. Pues si ya lo estás normalizando, pues échale ojo ahí porque de verdad que no es normal. Mucho ojo. De verdad que no es normal. Aún así tengas un beneficio, yo creo que vale más valgo yo más como persona o tendría que darle la checada en cuánto de verdad siento o creo que valgo para estar aguantando
esta situación que a la larga va a detonar, porque digo, no conozco hacia gente que aguante tal madre, ¿no? El rol, como tú lo mencionabas en el ejemplo que diste como padre, que buscas tú, bueno, buscaba a la persona como el padre que se fue, o a la madre que siempre aguantó, más o menos lo manejaste así, ¿no? En ese sentido. Oye, hay un pequeño, ¿cómo decirlo? Como vacío, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, si me permites. Bueno, continúa. No, dale. Ahorita que en esta última idea, he conocido a personas que dicen que jamás vieron que su padre o su madre, vaya, que se faltaron el respeto mutuamente. Que los padres se limitaron a mantener la relación, vaya, las discusiones fuera del ojo de los hijos, ¿no? De los pequeños, vaya. Sin embargo, y se ha mencionado de muchas formas, no es la única forma de faltarle al respeto, de doblegar a la autoestima de un niño, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión, el autoabandono es algo que se puede replicar por modelaje, a veces de una forma tan inconsciente. Yo lo comenté de hecho hace un momento. Fui en alguna ocasión, su mamá de mi hija me decía que tenía que ir al dentista, ya le estaban saliendo por ahí unas cariecillas, unas caries, vaya, y pues en ese momento pues tenía el recurso y pues vamos, ¿no? Me organicé y fui lo más pronto posible para mí a cubrir esa parte. Yo la llevé y justo yo entré con ella al consultorio de la dentista, y justo cuando estábamos allí, la dentista me dice, ¿y usted cómo está? Y yo todavía de mamón le dije, pues bien, gracias, y todo bien, ¿no? Y me dice, no, de su boca, ¿no? Así como esa risa de, no sea pendejo, señor, estoy hablando de su boca, ¿no? Soy dentista. Sí. Y fue como, no, yo después vengo con ella y a la próxima me agenda a mí también, ¿no? Y cuando lo escucho en terapia, a mí que pacientes que dicen después vengo, dije, está bien, ya sé qué va a pasar, ¿no? Vas a venir. Y yo no me di cuenta, por lo menos no en ese momento, sí de lo que estaba respondiendo, pero no de quién me estaba observando. Porque para acabarla de chingar, mi hija estaba todavía en el consultorio. Quiero decir, por ejemplo, yo le estaba enseñando a mi hija al darse ese autocuidado, supuestamente yo. No, lo que yo le estaba enseñando era a valorar o atender a las necesidades de alguien más, que en este caso yo como padre, las necesidades de mi hija. Pero cuando la doctora me dijo, ¿y usted sus necesidades casi entre líneas? Después lo checo, ella aprende esa parte. Por eso decía, aprenden más por lo que ven que por lo que les digo que hagan o lo que le digo que hagan. Y en ese sentido, ahora puedo verlo en perspectiva, ese momento pues ya la regué, o personalmente no las herramientas, no lo vi, no lo hice con la intención de enseñarle esto a mi hijo, por supuesto. Pero la cuestión es, este tipo de detalles sí pueden llevar a otra persona, por ejemplo en el caso de una relación. Espero equivocarme con esto que estoy diciendo, en verdad lo digo porque estoy hablando de mi niña, de mi princesa. Si todavía estoy a tiempo de corregir este comportamiento en mí, ni siquiera es en ella. ¿Qué estoy mandando como mensaje? Si la escena fue esa, cubre las necesidades de otro, pero no las mías. Entonces va a llegar un momento donde esa persona va a estar en una relación con una pareja, en donde si el otro cabrón le dice, es que tú eres todo lo que necesito, ahí se está presentando la necesidad del otro. Pero si en ella registra, es que yo no necesito esto de ti, o sea, yo necesito algo más, el mensaje implícito heredado por su padre va a ser, valora las necesidades de otros, no las tuyas. Por ende, en ese momento de una relación destructiva, le va a dar más peso a lo que el otro dice que necesita que a su propio sentir. No sé si me estoy explicando sí, con esta parte. Con uno que diga, no te vayas, ya... El otro está carente, me dice que me quede porque soy lo más que lo que necesita más en la vida. Entonces, aunque yo me sienta incómodo, mi papá me enseñó a validar las necesidades de los otros, no las mías. En cuestión y eso, dice, no le estoy pegando, no le estoy insultando, no me está viendo agredir a su madre en ese momento, ni gritando ni nada,
pero le estoy modelando que sus necesidades están por debajo de las otras personas. Claro. Y esto es una referencia entre muchas otras cosas más. Digo, puede ser, por ejemplo, la cuestión, en este caso es la parte de la salud. Hay quien tiene esas frases conmiseradas, ¿no? No tengo otra forma de expresarlo, que dicen, yo que me quité de la boca para dártelo todo a ti, o yo mira, yo ando con mis zapatos todos rotos para comprarte tus tenis y tú que no valoras. Ándale, o sea, sigue con tus pinches frases mamonas. Lo que le estás enseñando al otro es precisamente decirle, ve cómo yo me tengo que martirizar para que otros estén bien y aún así me pagan mal. Entonces la traducción en una relación destructiva se entiende como, o puede entenderse como, pues si el otro está feliz aunque me golpee, yo soy el mártir, yo soy el pendejo, la pendeja. Es el rol que me tocó porque mi papá en su buena intención de cuidarme a mí, dejó de cuidarse a él y yo aprendí esa parte. Ojalá fuera tan sencillo como, pues es que nunca le pegué. No, güey, no fue necesario. Pero había personas alrededor de tu vida o de tu entorno que probablemente a quienes admirabas, o personas importantes a quienes admirabas alrededor de tu entorno, que pues te enseñaron el autoabandono. O sea, te enseñaron la cuestión de, pues tú preocúpate más por los otros. Y es más, ahorita que mencionabas la figura de la madre o de la figura de la mujer como la que se queda hasta el final, platicaba con una paciente hace un momento y me decía, es que ustedes como varones pues les es fácil irse de la relación. Decía, no creo que sea de todo eso. No digo que no totalmente. Sin embargo, la creencia hacia el sexo femenino, y no pretendo ni ser sexista ni entrar en debates sin sentido, simplemente es una referencia entre otras tantas que puede haber, es de la mujer se tiene que quedar hasta el final porque a ella le dolieron sus hijos, porque fue en su vientre en el que estuvieron 9 meses, porque ella tiene la cicatriz de guerra, de la cesárea y todo ese desmadre, porque ella fue la que perdió su cuerpo, infinidad de cosas, y por eso muchas veces es la que se tiene que quedar hasta el final. Y soy enfático con el hacerlo entre comillas, porque, y diría de otra forma, pues quedarte no es a huevo. Si la relación destructiva con tu hijo, tu hija, tu familiar, etcétera, te está costando la integridad, por una mera referencia, indagar quizá un poco en el quién me enseñó a autotraicionarme de tal forma, y no a modo de reclamarle y de regresar a mi historia y decirle, fuiste un tonto, no me enseñaste a valorarme, no, sino para regresarle esas creencias o esas herencias que ni me pertenecen, no me funcionan, me estorban, o que simplemente no me dan funcionalidad a lo que yo aspiro a ser. De hecho, bueno, a lo que mencionaba, era, quedamos de mencionar que también había la relación destructiva entre padres e hijos. Yo creo que viene muy de la mano a lo que tú mencionabas, de cómo le modelas al hijo, de todo lo que le enseño o le demuestro, o la relación que yo llevo, que lleve con mi hijo en determinada edad, le va a dar herramientas para enfrentarse o manejar una relación ya más grande. ¿A qué me refiero? Muchas veces se dice, es que tú le vas a dar las herramientas o tú le vas a dar todo para que pueda enfrentarse al mundo a tu hijo. Sí, pero también existe la otra parte donde no le vas a dar, o le vas a dar, perdón por decirlo así, en la madre a tu hijo para que no tenga esas herramientas para poder no enfrentar al mundo. Bien lo comentabas tú, Charlie, estoy de acuerdo en que a veces es muy sutil en esa parte, o no se hace con la intención de pues darle en la madre, pero realmente le doy en la madre a un hijo cuando tengo una relación tóxica con el infante, porque yo creo que se enfoca mucho y como bien lo decías, hay mucha tela que cortar en cuestión de pareja, pero si lo ves o lo manejas desde padre e hijo,
si lo podemos manejar, yo creo que va a ser va a poder ayudar para prevenir a que en futuro ya se evite o sepa cuando estoy en una relación destructiva. Yo creo que se le daría más herramientas a un hijo cuando tú le muestras la parte o de cómo es una relación destructiva entre padre e hijo. Sí, hay otra referencia aunado a esto que estás comentando. Me comentaba una persona en una ocasión que no estaba de acuerdo. Esta persona es mujer, se considera, no sé si aún lo siga percibiendo de esa forma, se consideraba a sí misma como sumisa, como lejos de ser servicial, como si fuera el tapete, palabras de ella, tapete de su pareja, porque si su pareja le decía mis chanclas, ella en chinga corría, le traía sus chanclas y ahí está, ¿no? Pero tenía que ser con una bonita cara. Sí, ¿no? Y ahí hago énfasis porque digo, eso lo decía ella así. Tenía que ser con un, aquí está mi amor. Decía la comida, aquí está, cabrón. Bueno, mi amor. Aquí, no sé, todo lo que le pedía, para no ser raro. La cuestión es, ella se sentía muy molesta con ese actuar de ella, porque decía, es que yo me casé para disfrutar de mi relación de pareja, no para ser su esclava, su criada, su sirviente. E indagando un poco respecto a ese comportamiento, le preguntaba, y bueno, ya me había dicho para ese entonces que tenía hermanos, que de los 5 hermanos que son contándole a ella era la única mujer, que su papá, de ella, también era pues era, palabras de ella, cabrón, y que si algo decía el papá y la mamá no lo hacía, era una madriza segura. Entonces, pudiera parecer que era solo por el miedo que generaba el creer que a ella le podía pasar lo mismo, que si no hacía caso, golpeaba. Pero mucho de esa sumisión, me puedo permitir decirlo así, que ella consideraba suyo, o que consideró suyo, ni siquiera fue fomentado tanto en parte por el padre, sí, pero también en parte por la madre. ¿En qué sentido? Cuando ella como la hija no recuerdo si era la del medio, creo que era una de las chicas, bueno, de los chicos, sus hermanos no podían hacer nada en casa, muy por la herencia del padre, pero también fomentado por la madre, porque el padre se iba de casa, y entonces la madre le decía, ¿dónde están las chanclas de tu hermano? E iba y las traía, y dice que en algún momento se le ocurrió la reverenda pendejada, entre comillas, de decir no, y que fue su madre la que le decía, tu hermano no puede agarrar sus cosas por su propia cuenta porque él trabaja, porque él, tu otro hermano estudia, lo menos que puedes hacer es traerle sus cosas para que estén bien. Pudiera parecer una pendejada de, ay, ¿a poco con eso se quedó en su historia? Por lo menos ella sí, porque en el momento en el que estaba el deseo, y por eso estaba tan cansada, porque estaba luchando contra sí misma, en el seguirse reprimiendo a ser servicial o sumisa para con su pareja. Le decía, ¿y qué pasaría si no correspondieras a esa petición? Porque dice, mi pareja nunca me ha obligado, o sea, simplemente me lo pide, pero yo inclusive a veces antes de que me lo pide ya estoy ahí de pronta, así, güey. ¿Se me explico? La cuestión es, decía, ¿qué pasaría si no acudieras a su petición? Dice que no sé, me siento muy asustada, me siento como muy ¿cómo decía? Muy asustada, como muy sin valor, algo así decía, palabras más, palabras menos. Aunque no sirve. Sí, de hecho, o sea, es que la cuestión es, ¿para qué otra cosa puedo servir? Si era para atender las necesidades de mis hermanos, porque uno trabajaba y el otro estudiaba, su esposo era proveedor y era buen proveedor según lo que decía, pero pues ella no estaba, vaya, ella, insisto, frase de ella, no me casé para ser su criada, me casé para ser feliz. Quizá gran parte del comportamiento de esta persona, insisto, es un punto de vista, pues va también fomentado por la sumisión de la madre hacia la pareja, y por la parte de que la madre le reforzaba decirle, tu hermano no puede agarrar sus chanclas porque él trabaja, está cansado. Dice, sí, güey, le estás dando al otro, pero le estás quitando un chingo en este caso a esta niña, que posiblemente se volvió joven, después adulta,
y ya como adulta tomó la decisión de casarse con alguien que fuera proveedor para que ella pudiera dedicarse al hogar sin querer ser ama de casa. Digo, se ha mencionado en muchas ocasiones que que si yo tengo la intención de ser ama de casa y si eso me satisface, pues adelante, ¿cuál es la bronca? O sea, lo decíamos en cuestión de funcionalidad. Yo he conocido personas o parejas que el varón se queda a la crianza de los hijos, pues con eso funciona bastante bien, y la madre es la que va a buscar, que tiene el trabajo y sale y regresa, y funcionan a toda madre. O sea, ni siquiera es un pedo de machismo ni de feminismo, simplemente de funcionalidad. Pero hay quien sigue no estando satisfecho. Lo preguntaba, creo que fue el lunes, me dieron la oportunidad de abrir un poco la junta del Pensamadi, y hacía una pregunta y después me corregí porque creo que no fui claro en la primera. Al principio les preguntaba, ¿la vida que ustedes tienen la tienen ustedes, o más bien la han elegido ustedes, o la eligieron sus papás o un tercero? Y decía una persona, ¿no? Sí lo viste quién era, ¿no? Y decía, no, yo sí la elegí porque pues yo sabía dónde, yo tomé las decisiones, ya era un procesadote güey, ¿no? Yo he tomado mis decisiones y demás. Decía, a ver, me corrijo, ¿la vida que tienes actualmente la has elegido tú conscientemente o la han elegido otros? Y entonces ya no, pues no, en ese momento yo no sabía que me iba a equivocar. Con esta referencia de grandes rasgos, pues es la cuestión de qué tan presa o qué tan sometido, podría decir, me sigo estando a veces sin darme cuenta de mis creencias, de las herencias que me han dado mis padres, las personas que me formaron, porque a veces no hay quien no está con el padre, pero lo formó el tío, la tía, el abuelo, el hermano mayor, etc. Y qué tanto de esas creencias me llevan realmente a donde yo quiero ir, porque si es un aspecto de yo no quiero estar en una relación destructiva, pero no sé por qué sigo aguantando este cabrón o cabrona, pues habrías de observar un poco hacia atrás y ver de dónde pudiera ser ese modelaje, esa cuestión. Tranquilo, güey, es un tema nada más, de tal dulce no tiene la culpa. De dónde pudiera ser ese comportamiento aprendido, pudo haber sido platicado, pudo haber sido, no sé, inclusive me atrevería a decir que ciertos programas a determinadas edades pueden ser una cuestión de condicionamiento. Quienes su padre o madre, y a lo mejor esto puede sonar un poco duro, no lo sé, hay quienes tuvieron como padres el televisor, ¿no? La televisión, y entonces si los programas que ven en la televisión con el papá televisor es de, no sé, me viene a la mente La Roja de Guadalupe, donde sus pinches actuaciones todas falsas, pero bueno, ese no es el punto, es de drogadicción, de violencia. No sé si llegaste a escuchar, dicen que existe un programa que se llamaba Lo que callamos las mujeres, en el 9 a las 7 de la tarde. Protagonistas, bueno, no voy a dar detalles, ¿no? Ese tipo de programas, ese tipo de temas, dices, pues ahí está el modelaje, ¿no? No es directamente de alguien, pero bueno, es una referencia, ¿no? Por eso es importante procurar ser cuidadoso con el tipo de programas o el tipo de contenido que ven. Y digo ya contenido porque ya la mayoría de los niños ya no están en la televisión, más bien están en el internet. Pues checar, supervisar a detalle esa parte en la medida de lo posible, por supuesto. Y que en el ejemplo que decías, digo, no quiero asegurarlo, lo voy a tomar como referencia, pero muchas veces es inconscientemente, quiero pensarlo así. Uh-huh. ¿Para qué? Para darle un sentido a lo que viví anteriormente. Es decirle, lo refuerzo de esta manera para darle un sentido y no enloquecer de cómo tenía o cómo llevaba ese pensamiento toda la vida y de repente me di cuenta que no era verdad. Lo refuerzo con las actitudes o pensamientos o como lo quieras llamar, para dar un sentido y no enloquecer, porque muchas veces el enfrentarte con esos choques de realidad, no quiero ser, pero luego no traen muy buenos resultados o no traen muy buenos pronósticos en ese sentido. Y en el aspecto que tú comentas, pues yo creo que concordamos en el sentido de que
todo es aprendido a determinada edad también. Siempre. ¿Por qué? Porque también viene la otra lado de la moneda, ¿no? Que ya ves a los chavos de 30, es que mi mamá dijo, es que mi mamá hizo, es que... Sí, pero ya tienes lo suficiente capacidad para decidir, actuar y saber cómo manejas ciertos aspectos de tu vida. O el de que, no sé si te ha tocado escuchar, es que no me puedo separar porque mis papás me dijeron que si me casaba era para toda la vida. Pues sí, y viene muy acorde a lo que tú mencionabas. Sí, tus papás lo vivieron así, era funcional para tus papás, pero en este momento, ¿qué es lo que tú decides y qué es funcional para ti? Porque también si piensas o quieres cuidar la sensibilidad y el bienestar de los demás y no la de uno, de verdad que a veces te vas a llevar o me voy a llevar toda la vida y nunca voy a terminarla, de verdad. Sí, que ahorita en esta parte que comentas fidelidad, como fidelidad del sistema, hay quien es lo que conoció, es lo que, yo sí, al conocer lo que le da seguridad y el intentar o el simple hecho de pensar o contemplar el hacer algo diferente le aterra en muchos sentidos. Y para todo esto, después de una referencia, ahorita que comentabas la cuestión del modelaje, sí, estoy de acuerdo en que en el comportamiento, insisto, por lo menos de mi persona como ser humano y de algunos, la gran mayoría, en realidad así lo percibo, lo concibo yo, pues es aprendido. Insisto o reitero el punto, no necesariamente porque yo haya percibido directamente la violencia física. Yo lo comentaba en una ocasión, decía, y sin pretender ni a modo de arrogancia, ni de soberbia, ni de victimismo en absoluto, no es la intención, decía, yo en algún momento me decía, como muchos, he escuchado en algunas ocasiones, yo iba a ser mejor que mis papás, y yo fui diferente, pero no necesariamente mejor. Fui en algunas otras áreas más, puedo decir, violento, en términos generales, hacia con mi persona, hacia con otros, o sea, fui la versión, ¿cómo sería?, potenciada de mi padre en algunas áreas. Tampoco pretendo hacer un juicio hacia él en este momento, no va, pero me refiero a que pues, la referencia que tuve, no percibí yo violencia física, no fue necesaria, no, más bien, sí, no fue necesaria la violencia psicológica o emocional que había. Desde mi punto de vista, digo, ellos tendrán su punto de vista sobre su relación, porque al final esa es la realidad, es relación de ellos o fue relación de ellos. Yo tengo tengo un punto de vista de referencia basado en lo que yo vi desde mi posición. Lo que decíamos hace un momento, es relativamente sencillo decirle a la madre o al padre, ¿por qué no te vas o por qué no lo dejas? Es que tú no conoces la historia de esa relación. O sea, para la madre puede representar la seguridad, independientemente de que intente o pretende argumentar que se queda por los hijos, algo sustenta en ella, y decirle a alguien nada más porque sí. Como es la sentencia, déjalo. No falta no sé, yo he escuchado a algunos pacientes que me dicen, es que mi terapeuta me dijo que lo dejara, o sea, que dejara a mi pareja. Me dicen, ¿tú qué dices? Digo, de entrada, pues yo no te voy a decir qué hacer. Claro. O sea, no es mi labor, no soy ni tu papá, ni mucho menos. Y lo que voy a hacer, si me lo permites, o en la medida que me lo permites, es un acompañamiento. Vamos a avanzar hasta donde tú lo decidas, al ritmo que tú lo decidas. Por supuesto, tampoco siendo condescendiente, ¿no? Sino también impulsando. Es la responsabilidad, ¿no? Exactamente, y fue parte de lo que le comentaba. O sea, yo, ¿por qué no te puedo decir qué hacer o por qué no considero conveniente decirte qué hacer? De entrada, porque al final las consecuencias las vas a pagar tú. Claro. Y porque si sale mal, la bronca no va a ser tuya, o sea, no te vas a responsabilizar. Charlie me dijo. El terapeuta, el pendejo del terapeuta me dijo que hiciera tal. Pues sí, o sea, es bien sencillo. Y dime cómo voy. Pues no, pendejo, evalúate, o sea, valórate tú. Sí, recapitúlate exactamente. Aquí, en otras clínicas dicen que pasa, ¿no? Que de repente llegan y dicen, ¿ya estoy listo para salir? Pues no creo, pero no depende de mí, y
y bueno, por supuesto, en términos terapéuticos aquí en la clínica, quien es la valoración o ni siquiera es diagnóstico, sino el pronóstico es Roberto como el director general y como director clínico Alejandro. Yo como psicoterapeuta y colaborador aquí, pues mi labor es la terapia individual, grupal, dar mis referencias y al final es la parte, sí, hasta ahí llegan mis labores. Pero en cuestión terapéutica o terapia externa, pues yo no le digo, o sea, ni internos ni externos les digo cómo llevar a cabo su vida, ni qué decisiones tomar. Sería caer en mi responsabilidad de mi parte y sumarme a la irresponsabilidad del paciente. Entonces, algunas veces así han dejado de venir algunos pacientes conmigo y dicen, es que no me dices qué hacer, pues es que no soy el indicado. Y así se terminan algunas relaciones terapéuticas. Dicen, no, pues ni tú ni si no realmente consideras que sea la ayuda, pues también tienes el derecho de decir, no funciona y pues vaya, ¿no? No le dices que no le dices adiós al tóxico, pero sí al terapeuta, ¿no? Mira nada más que pendejada. Pero bueno, eso es parte de... ¿Te parece que pasemos a los pensamientos positivos? A los comentarios que nos hacen nuestros compañeros amigos de aquí del chat. Dice Sasa White, buenas noches Charlie y Barbs. Gracias por una tarde de conocimiento que nos comparten. Muchísimas gracias, güera. Es el tema. Sí, es el tema, por supuesto. Muchas gracias, güera, compañera y amiga del grupo Samadhi. Saludos. Dice Carlos Sánchez, mi señor padre, no sé qué sea esto, pero bueno, después dice, gracias a todo el equipo de producción y participantes que no aparecen en cámara. Muchas gracias por compartir información importante. Muchas gracias a ti, padre, por estar acompañándonos en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo y beso a la distancia. Espero que te encuentres bien y Dios nos bendice. Dice Norma Monroy, buenas tardes, gracias por compartir su conocimiento. Muchísimas gracias, Norma, gracias por el tiempo invertido en la transmisión. Lucero García dice, buenas tardes chicos, excelente tarde y excelente tema del que no conozco nada. Y una carita así como de despistada, ¿no? Y es bueno aprender algo nuevo. Jaja, jejeje. Les mando un fuerte abrazo, Charlie Barbs y Holmes. Muchísimas gracias, Lucero Huereja del grupo Samadhi, compañera amiga. Gracias por el tiempo invertido también. Y si no sabes, pues es parte de... Para eso estamos, para aprender. Correcto. Entonces, aquí andamos. Dice Loli Pérez, buenas tardes, ¿se escucha un poco lejos o soy yo? No te iba a decir espero que seas tú, pero no espero eso. Espero que haya sido una falla técnica y que se haya resuelto. Pero de todas formas, pues estamos al pendiente de la parte técnica también. Espero que se haya mejorado el audio. Muchísimas gracias, Loli. Muchísimas gracias. Saludos. Me fui, perdón. Dice César Cortés. Saludos Charlie, Barbas, un placer escucharlos, un abrazo a los dos, familia Tocino, muchísimas gracias, gracias al señor padre de familia de la familia Tocino, muchísimas gracias compañeros también, papá Tocino, y pues nos vemos más tarde en el grupo Samadhi. Dice Alejandro Cedeño Jiménez, estimado padrino y Charlie, un verdadero placer escucharles, les envío un caluroso abrazo y bendiciones, gracias por su tiempo y su conocimiento compartido. Saludos, buen Alex. Muchísimas gracias Alex, también compañero y amigo del grupo Samadhi, a quien mandamos un fuerte y caluroso y respetuoso abrazo. Dice Judith Vargas, buenas tardes Lee, Carlos y César, un placer saludarles. Muchísimas gracias Judith, gracias también compañero del grupo Samadhi, gracias por integrarte y darte el tiempo de acompañarnos esta tarde. Dice Héctor Flores, hola Charlie y César, gracias por el tema y gracias por compartirlo. Que estén bien, como siempre, un cordial saludo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias. No, es que si no son de Oklahoma no le caen bien. Pero bueno, muchísimas gracias Héctor, gracias por la compañía constante que das aquí a las transmisiones. Aquí andamos y muchísimas gracias. Susana Silva Mota dice, buenas tardes, eso de las cachetadas si fuera tu hija también es aprendido. Cuando lo dijiste me acordé de mi abuelita con sus hijas. A ver, espérame, déjame agarro señal. Eso de las cachetadas, si fuera tu hija, ¿también es aprendido? O sea que si tú como padre cacheteas a tu hija, de algún lado lo tomaste como referencia, no se te ocurrió, le voy a dar unas cachetadas. Ah, claro, sí, insisto en el punto que mencionamos hace un momento. La gran mayoría, por no decir que todos los comportamientos que ejerce un ser humano son aprendidos. ¿Alguna vez han escuchado probablemente esa frase muy de antaño?
somos un cassette en blanco, ¿no? La otra vez le dije de eso a un niño, un cassette en blanco, y se me queda así como, ¿qué es un cassette? Y una hoja en blanco. Y se siente feo, güey, que no sepa qué es un cassette. O sea, sí estoy grande, pero pues no estoy viejo, o sea, ni que fuera el barba, ¿no? O sea, todavía estoy más chavo. Pero bueno, le decía, es como una USB o como una micro SD. Ah, no, pues sí, o como una memoria interna, pero vacía. Dice, no, pues sí, eso sí, sí lo entiendo, ¿no? Sí, todos venimos como un cassette en blanco, un ojo blanco, como una esponja, y vamos absorbiendo en el transcurso de nuestra vida los comportamientos percibidos a nuestro alrededor. Los niños, pese a lo que se cree o lo que algunas personas llegan a creer, son sumamente observadores de todo lo que acontece en su entorno. Es importante, o de verdad suma importancia, el ser cuidadoso. No que no se digan, por ejemplo, groserías, o que se busque ser perfeccionista en ese sentido, sino tomar conciencia de los comportamientos que yo frente a mi hija, por ejemplo, mi persona, estoy teniendo, porque de ella de una u otra forma, al ser su figura representativa, yo como padre de mi hija, como tío de mis sobrinos, como primo de quien puede ser menor, o como de quien está allí, me tiene como referencia, puede empezar hasta como maestro, inclusive como maestro. Y como maestro también les preguntaba la otra ocasión aquí, les ponía el video de las fichas de póker, que es material de aquí de la clínica, que se utiliza mucho aquí, y les decía quiénes, además de sus padres o de sus familiares, les podrían haber quitado fichas, ¿no? Y pues sí está la referencia de maestros, primos, amigos, jefe en el trabajo, y bueno, entre otras personas más. Entonces, si es a lo que se refiere Susana de Silva con respecto a... Yo digo que... Sí. Esperemos haya respondido la pregunta. No sé si quieres agregar algo. No, está bien, sí. No te espanes. No. Por eso nos dicen Sammy y Miguel Luis, te digo que no nos ayudas. Dice Moon Monse, hola Charlie, César y Combs, jejeje, un gusto saludarles aquí dando el seguimiento al tema. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por la compañía. A Moon Monse, Moon Potter, ¿no? Creo que le decían la otra vez. Pero sabe que es con cariño y respeto. Muchísimas gracias y pues aquí andamos. Muchas gracias. Nadie se va luego del Samadhi. Nadie en el Samadhi se va, digo, todos se van con su golpe, ¿no? Entonces, es parte del show y parte de lo que me atreví a decir nutre. Es parte de pertenencia, ¿no? Sí, es parte de lo que nos integra como grupo, siempre y cuando no se caiga en lo faltoso, por supuesto, ¿no? Dice Raimundo Cortés, buenas tardes Charlie y César, gracias por compartir, es un placer escuchar y verlos, como siempre, mente receptiva. Muchísimas gracias Raimundo, gracias, hermano de Ismael Papá Tocino, sería el tío Tocino. Con todo respeto, mejor me reservo, ¿no? Perdón, me disculpo públicamente. Bien pinche confianzudo va a decir, ¿no? Es el Samadhi, entonces lo acabamos de decir, ¿no? Forma parte de... Muchísimas gracias y pues un saludo, espero se encuentre la familia bien y nos vemos primeramente Dios. Me puse nervioso por esa parte, es que me lo pegas, ya me voy a poner aquí una barrera. Dice Luz María Ortiz León, buenas tardes Charlie y César, gracias por compartir tan excelente tema. Familia Tocino, muchísimas gracias, la mamá Tocino, muchísimas gracias a toda la familia Tocino por el tiempo y la compañía y el permitirnos acompañarnos esta tarde. Dice Diana Gold, no sé si te suena, hola César y Charlie, gracias por compartir, te está negando. Dice, hola César y Charlie, gracias por compartir sus conocimientos y opiniones. Tengo una duda, ¿hasta dónde una discusión de pareja no es tóxica? Porque he escuchado que una pareja que no discute no tiene capacidad de resolver problemas, pero si discutes entonces es toxicidad o solo no llegar a la polaridad. ¿Tienes algo que comentar o quieres? No quiero que se escuche como... Para que no, lo tome personal. La parte de la discusión dentro de una relación específicamente de pareja, o más bien, yo lo diría como sin importar el vínculo, fomenta la resolución de conflictos, fomenta la empatía, fomenta la comunicación, el respeto. Sin embargo, en tanto no se... Exactamente. Factores que dividen dentro de una discusión y una pelea, porque una pelea no necesariamente significa que sea golpes.
una pelea dentro del diálogo puede llegar a la parte de lo que hemos mencionado como la violencia psicológica o emocional. En el momento en el que yo le falto el respeto, haciendo referencia, por ejemplo, de, pues es mi pareja, conozco cosas del otro, ¿no? Entonces, si yo traigo a tema cosas que yo sé que pueden resultar como ofensivos para la otra persona, entonces ya no estoy discutiendo, probablemente ya esté peleando, tener la razón, que no me moleste, no lo sé. Por ejemplo, pues, la parte de incomodar a la otra persona. Es que la discusión suele ser incómoda, generalmente... No me refiero a la parte de exhibir como tal. Ah, claro. Eso radicaría en la cuestión de la humillación como un tipo de violencia psicológica. Pero, por ejemplo, en cuestión de la discusión, ¿por qué se discute? ¿Por qué tenemos puntos de vista diferentes? Y esa parte es entendible. ¿Qué recursos, sí? ¿Qué herramientas o qué recursos son los que facilitan que una discusión no llegue a la parte, como menciona, la polaridad? Sería el mantener herramientas como el respeto, la asertividad, la capacidad o facultad para negociar, la tolerancia, que no es lo mismo que el aguante, porque hay quien dice, yo aguanto lo que de mi pareja, pero sí, igual es que el conflicto, me atrevo a decir, radica en que aguantas, no toleras. Dentro de la tolerancia está el respeto hacia mí mismo. Del aguante es como decir, pues no le digo para que ya no se haga, ciertamente, como para que ya no se haga más grande el conflicto, ya no le voy a decir nada. Pero en ese no decirle nada, me estoy callando mi enojo, me estoy callando mi tristeza, me estoy callando mis ideas, mis creencias, etc. Y eso no es más que traicionar, y la autotraición termina generalmente en agresión. Sí, y que de alguna forma tarde o temprano va a salir. Y es que tú siempre me gritaste, me dijiste, ¿por qué no lo dijiste en el momento? En resumen, a modo de esperar clarificar esta cuestión, la discusión como intercambio de ideas, tomando en cuenta, insisto, el respeto, la tolerancia, la asertividad, considero que pueden ser factores que permiten que la discusión siga siendo discusión. Pero si en algún momento yo te empiezo a humillar, a denigrar, a ofender, a utilizar partes de tu historia para lastimarte, a utilizar a los miembros de tus familiares, por ejemplo a tus familiares para agredirte, no falta el que dice, como tu chingada madre, dices, wow, tranquilo, o sea, pues entre tú y yo, nada tiene que ver ni mamá, ni mi papá, ni los tuyos, ni nuestros hermanos, nadie. Ni la historia. Ni tu historia, porque hay quien dice, yo no soy el pendejo con el que andabas, dices, a ver, relájate, güey, o sea, sí, no eres el mismo pendejo, pero te estás convirtiendo en otro, entonces, aguas porque en ese sentido... Sí, exactamente, o sea, estamos discutiendo tú y yo, ni no es nuestra historia, no es nuestra vida, porque de repente es que yo soy agresivo porque así me educaron. Sí, pendejo, pero yo no te agredí, yo no tengo la responsabilidad ni por qué pagar cosas que no te hice yo. Entonces, ahí radicaría ya más el irse a la cuestión de la pelea, del sacar cosas que salen fuera del contexto que se está hablando. Además de que, haciendo énfasis para terminar, como discusión, estamos debatiendo sobre un punto en específico. Claro. Si sacamos temas de otras historias, de otras, de nuestra historia y demás, probablemente ya ni siquiera estemos observando la razón por la que estamos debatiendo. El debate y la discusión son bastante saludables en una relación. Es precisamente, es más, una cuestión de negociar, ¿no? Como tal. Hay una creencia, no sé si estén de acuerdo, Joel, César, compañeros que ven y escuchan. Hay quien dice que disfruta mucho de una discusión en una pelea de pareja, ya sabes a dónde voy, por la cuestión de la reconciliación. Dicen, es que, no sé, algo tiene el sexo de reconciliación que... Dicen, así le hacen, ¿yo qué? La cuestión es, pues hay más, la emoción está a flor de piel. Entonces, que si lo agarras de vicio. Digo, a modo de después de discutir, te veo con unos ojos de quiero comer. ¿De deseo? Sí, de deseo y demás, pues bueno, la pasión está fluyendo. Pero si nos habituamos exactamente, y ahí no vuelve la cuestión costo-beneficio, la parte por decirlo de alguna forma, y a lo mejor mal dicho, si se hace vicio, pues entonces ahí va a ser querer generar cada conflicto para terminar teniendo una relación pasional y pues no, probablemente en ese inter nos terminemos haciendo mucho daño
salgas lastimado tú, salga lastimado yo, y eso va a convertir a la relación en una estructura muy, muy frágil. Si algo funcional lo estás alimentando con algo disfuncional, yo creo que no va a llegar a muy buenos términos. No cuadra, simplemente digo, a lo mejor, insisto, mal dicho, pues hay otras formas de generar la pasión, o encontrar la pasión, o una correcta o adecuada intimidad sexual, por ejemplo. Y no sé si... Que cualquier polaridad también es... Sí, habríamos de definirlo. La cuestión pelea, la cuestión discusión como debate, la pelea como a ver quién chinga a quién. A lo mejor en términos son una descripción muy burda, ¿no? Pero la referencia puede ser eso. Digo, en cualquier momento te das cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando a mí me empiezan a levantar la voz, empiezan a sacar temas, empiezan ya como que dices, esto ya no es discusión, más bien esto ya se está volviendo pelea. Y puede darse cuenta uno, bueno, en primera persona, me puedo dar cuenta inclusive de la reacción del otro. O sea, si estoy discutiendo y de repente, bueno, no de repente, digo es que estás, no sé, tonto, para ya no hacerlo más ofensivo, veo la reacción del otro que es así como de sorpresa. Por eso también es importante estar atento, y que si la emoción está latente o está a flor de piel, darse el tiempo para postergar temporalmente, haciendo énfasis en eso, esa discusión, porque si estamos muy enojados o muy tristes o muy lastimados, probablemente terminemos diciendo cosas que salgan fuera de contexto, que lastiman al otro, y reparar una herida que se hace de una persona que se ama es muy, muy costoso, a nivel emocional, energético, me atrevo a decir que es muy costoso. Si me dice pendejo cualquier persona en la calle, pues la tuya, ¿no? Me vale madre. Pero si lo dice una persona, mi pareja, mi hija, mis compañeros, amigos, mi padre, mi madre, por supuesto que impacta de forma diferente, claro. Y esa parte es difícil de sanar. Entonces, a modo de observación. Muchísimas gracias. Espera, es que pues, me conecto con este. Sí, es que la vivo, yo sí la vivo. Gracias Diana Gol, gracias, esperamos haber sido, haber respondido a la amenaza, por favor. Un beso y un abrazo a mi esposa, la amo, y al ratito nos vemos en la casa. No, de verdad. Oye, para soportarme, que también me ama y por eso la amo. Okay. No, aprovechando también, quiero mandarle un saludo a mi padre, que hoy es su cumpleaños. Felicidades. Papá, te amo. Sabes que te amo muchísimo y le agradezco a Dios que me permita pasar otro año contigo, esperando que sean muchos más. Y al ratito nos vemos ahí en la casa. Ya estás. Pues muchas felicidades al señor Carlos. Qué bonito nombre tiene el señor. Muchísimas felicidades y primeramente ellos quisieran muchísimos años más de salud y prosperidad y abundancia. María Vargas dice: buenas tardes Rick, Carlos y César, gracias por sus conocimientos aquí presente. Mamá de Alonso, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias mamá de Alonso, señora María. Un saludo a buen Alonso, que se encuentren bien toda la familia, y saludos respetuosos. Dice Irma Dueñas, bueno, Irma Dueñas, voy a decirlo así, espero no estarlo leyendo mal. Saludos Charlie, César y a toda audiencia desde Houston. Gracias por compartir su conocimiento. Feliz tarde. Muchísimas gracias señora Irma, por el comentario, por el tiempo. No, es que si no es de Oklahoma no lo saluda. Este es mamón, ¿no? De verdad que... Pero bueno, un saludo a toda la comunidad de Houston. Dice Judith Vargas, dice un poema: amor tóxico, le llamo a lo que, como lo nuestro, es dulce al comienzo y luego letal como veneno. Me faltó la voz de poeta. No, me dio pena. Amor tóxico, le llamo a lo que, como lo nuestro, es dulce al comienzo y luego letal como veneno. Muchísimas gracias por... es parte del show.
Fernanda Rojas Juárez dice: hola, linda tarde, qué gusto se encuentren bien Carlos y César, gracias por sus enseñanzas. Por sus enseñanzas me doy cuenta de varios errores y sí, yo creía que mi niño pequeño no se daba cuenta de las peleas de sus papás y estaba muy equivocada. Ahora no sé cómo reparar en él ese gran error. Lo hemos mencionado abiertamente, cada caso se tiene en lo particular y personalmente yo a un cambio en mi vida, puedo decirlo de esa forma, creo que puedo decirlo de esa forma, me vi motivado porque para cuando me he dado cuenta de algunos errores que como padre suelo o he solido cometer, me proceso constantemente. O sea, mi invitación hacia mi persona y hacia quien así lo desee es precisamente a procesarse constantemente. De una u otra forma, pues es adquirir herramientas para cuando, si es que llega a haber una cuestión de reclamo, no sé, inclusive hasta una simple charla, no necesariamente un reclamo, tener los elementos para poder argumentar, no justificar, sino poder argumentar por qué se tomaron determinadas decisiones. Decía Roberto, que en paz descanse, es una injusticia juzgar mis acciones pasadas con lo que sea el día de hoy o con lo que sea ahora. Realmente es una cuestión de no me di cuenta, no lo hice con esa intención. Lo decía Arturo que comentaba, diciéndole eso a la dentista y viendo a mi hija. No contemplé en ese momento, no juro, pero bueno, puedo asegurar que no me daba cuenta de lo que yo estaba diciendo. Tiempo después me pude percatar de aquella acción y he enmendado o me he arrepentido. Arrepentimiento, como bien saben, y lo ha mencionado Alejandro en muchas ocasiones, significa cambio de ruta. Me arrepiento de haber llevado ese camino, no me lamento porque lamentarme pues ya está hecho, pero ese arrepentimiento me permite, ahora siendo consciente de lo que hice, generar un cambio hacia comportamientos diferentes. Entonces, precisamente para eso, yo por eso trato de hacerme tan afín a la cuestión del desarrollo humano, no a modo de victimizarme ni de culpar a mis padres, a mis formadores o a quien haya estado involucrado en mi desarrollo. Me hubiera gustado que mis padres tuvieran estos conocimientos a cuando me criaron. La realidad es que muchas cosas no pudieron ser de esa forma. No es como que no pasa nada, no, sí pasa un chingo. Sin embargo, me hago responsable de la parte que me corresponde. Ellos por su parte, yo tengo entendido que hacen su chamba, a lo cual les agradezco. Y pues con mi hija también proceso esa parte, ¿no? Al final, pues hay ciertos errores que ya he cometido, me proceso, me trabajo la culpa, porque la culpa puede ser un excelente factor para querer compensar, y la compensación muchas veces termina siendo un error sobre el error. Entonces, a modo de evitar esa parte, o de trabajarla, o de cambiar la responsabilidad, es que me invito a un proceso constantemente. Qué bueno que se dio cuenta ya. Realmente. Sí, exactamente. Eso es un punto a favor y buenísimo el que ya se logró dar cuenta. Ahora sí que mejor no te preocupes, ocúpate, y yo creo que dándole, si ya viste ese foco rojo, si lo puedes manejar, va a ser de mucha ayuda. Así es. Es un punto de vista, no deja de serlo, y pues esperemos haya sido de utilidad. Dice Diana Gold, es solo duda, mi esposo y yo sí discutimos, pero solo para resolver problemas. Él siempre me gana con sus terapias. Tú me crees capaz, como lo conoces. Ayer lo comentaba Alejandro en la transmisión. No me conviene ser terapeuta. Es lo que te iba a decir. No me sé comportar como terapeuta como mujer, la verdad. Me vería de lo más falso, la verdad, y no sería funcional querer ser en mi casa el terapeuta, porque van a llegar al punto que va a decir, sácate con tus terapias. Puse una carita, un emoji, ¿no? Entonces se entiende que es broma, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Dice Irma Monroy: hola Charlie y César, felicidades por tu progreso y fluidez en los temas que presentas. Un sincero abrazo y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Gracias, aquí andamos y seguimos procesándonos. Dice Judith Vargas: cuando alguien te ama, es otro poema. Sí, pero cambia la voz, eso. No, ya no. Dice: cuando alguien te ama, no te grita, no te minimiza,
no te cela, no te aísla, respeta a tus amigos, no te controla, no se burla de tus logros, no te presiona, no te humilla, no te maltrata, no te pega, te respeta. Estoy de acuerdo, me atrevería, si se me permite, a modificándolo a un lenguaje positivo, quitando el no, por supuesto. Te habla, te reconoce, te valora, te acompaña, respeta a tus amigos, ama tu libertad, diría yo, aprecia tus logros, te permite decidir, un antónimo de humillación, pues te valora. Digo, eso es una mención, porque generalmente en cuestión de lenguaje o de cuestión de programación lingüística, cuando se hace énfasis en el no, se dice que la mente no percibe el no de las oraciones. Entonces, a modo de transmitir el mismo mensaje, pero en cuestión positiva, sería modificarlo. En lugar de decir no te ama, perdón, no te grita, te habla o se comunica. En lugar de decir no te minimiza, podría ser te reconoce. En lugar de decir no te cela, te procura. Y no es para disfrazarlo, no, al contrario, es para poder ser específico con lo que sí hace una relación en general. Una persona decía en una ocasión, es que mi pareja no me pega, por eso lo amo. Y dice, chingar, espérate, pues ese no es un derecho, más bien eso no es un derecho, es una obligación de este pendejo. No sé, que no te pegue, pues no es ay, qué buena onda, no me maltrata. Pero bueno, ya es entrar en otras áreas, ¿no? Muchísimas gracias por la aportación, como siempre, de Judith, siempre aportando. Dice Susana Silva Mota, la mayoría de las veces discuto por tonterías, me engancho y saco historial de terceras personas y tengo que darme cuenta que muchas veces lo que hablan son mis daños. Es importante darme cuenta de ello y empezar a trabajar conmigo. ¿Difícil? Claro. Por supuesto, es parte del mismo proceso. Y como decías hace un momento con el comentario de, no recuerdo de quién era, de Fernanda Rojas, hay una buena noticia dentro de esto, ya te das cuenta. Igualmente, a modo de programación lingüística, y no pretendo ser quien modifica, diga cómo hacer, pero muchas veces se nos hace la invitación aquí en la clínica, en lugar, o como cambiar el tengo que o debo de, vaya, la cuestión de los debeísmos por quiero hacer o hago. Entonces, y pues ese es parte del principio, por supuesto. Dice Susana, igualmente, escuchándolos también creo que hay suficientes clasificaciones de peleas y discusiones. Me lo parece, así es. No todas las discusiones llevan al mismo lugar, no son con la misma intención, no se usan las mismas palabras, me atrevería a decir, no es el mismo nivel de comunicación que tengo con una discusión con un amigo, a la que puedo tener con mi pareja, a la que puedo tener con un niño, o que puedo tener con mi hija. Es diferente, cada caso, ya fuera de que se tiene en lo particular, pues no son los mismos entornos ni las mismas palabras, entonces forma parte de. Y pues bueno, vamos a unos que aquí espantan, y terminamos personalmente agradeciendo la compañía, el tiempo, los comentarios de verdad nutren bastante con sus experiencias, sus preguntas. Ojalá pudiera haber más de ello en las transmisiones, para retroalimentarnos y para seguir hacer esto quizá una forma de decirlo más ameno, más dinámico. Y pues bueno, yo me despido, mi nombre es Carlos Sánchez. Perdón, se me fue el aire, es que me conecto. Yo me despido, les agradezco mucho. Joel, Holmes, te agradezco el tiempo también, la compañía y la amistad. Gracias, César, por compartir tiempo y espacio aquí también con nosotros. Y gracias a todos los que se integran a la transmisión con tus experiencias. Gracias por la compañía. Esperando tengan un excelente regreso a casa quienes salgan de trabajar. Y despídete, Holmes, por favor. Adiós, que tengan una linda noche a todos. Goodbye. Para los que no saben por qué se viene, es que le pongo el micrófono y saluda como si fuera una cámara, ¿no? Entonces, pues no, es un micrófono. Pero bueno, sí, manda besos y todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias Holmes. Gracias, César, gracias. Es el For example.
Oh, sorry. Perdón. ¿Todo bien? Sí, todo bien. El tema. Es el tema que está saliendo. Así No, es. de igual manera, muchas gracias, Charlie, por la amistad. Igual, Joel, por la amistad y el tiempo. Agradeciendo a la gente que se integró en la transmisión. Y pidiéndoles que compartan, eso ayuda un montón. Y de verdad, pues esperando sea de utilidad. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.